Bueno, imaginemos por un momento que el universo funciona como una de esas inmensas máquinas expendedoras. Sí, las típicas que vemos en las estaciones de tren o en los aeropuertos, ¿no? Exacto, esas mismas. Uno mete una moneda, que en este caso sería hacer lo correcto, pagar los impuestos, ayudar al prójimo. O sea, portarse como un ciudadano ejemplar. Eso es. Y lógicamente uno se queda esperando a que caiga la recompensa por abajo. Al final del día lo acabamos viendo como una simple transacción. Claro. Es una relación casi matemática, diría yo. Tenemos muy interiorizada la idea de que si introducimos la moneda del buen comportamiento, la máquina tiene la obligación de darnos una vida próspera. Y sin sobresaltos a ser posible. Totalmente. Hay que reconocer que históricamente el ser humano ha estructurado su idea de la justicia universal exactamente sobre ese pilar. Nos da una sensación de seguridad tremenda. Ya, pero el cortocircuito llega cuando metemos la moneda, seguimos todas las reglas al milímetro y de repente la máquina hace un ruido espantoso. Y no solo no te da nada, sino que se te cae encima. Madre mía, tal cual, se desploma y nos aplasta. Y ese colapso brutal de la lógica moral es el núcleo absoluto de nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy vamos a diseccionar a fondo la unidad 2 de nuestras fuentes, centrada íntegramente en el libro de Job. Y ojo que nuestra misión no es quedarnos en la superficie de la historia o contar el cuento. Queremos entender cómo este texto aborda la paradoja más difícil de la experiencia humana. La gran pregunta, vamos, ¿por qué sufren los justos en un mundo diseñado por un Dios todopoderoso y supuestamente bueno? Es que a mí me parece el debate filosófico por excelencia. A mí como presentadora me fascina la estructura narrativa, desde el drama cósmico hasta los debates en la Tierra. A mí lo que me parece de un valor incalculable es cómo desmantela nuestras suposiciones sobre la justicia. Sienta las bases lógicas de todo el análisis que vamos a hacer. Pues vamos a ello. Para empezar, hay que poner un poco de contexto histórico basándonos en la primera unidad de las fuentes. Claro, porque esta angustia existencial no nació en el vacío. En el Antiguo Oriente, el problema del sufrimiento ya era un tema candente. O sea que los hebreos no fueron los únicos en escribir sobre esto. ¿Qué va? En absoluto. Hay textos en Mesopotamia y en Babilonia, como el famoso poema del justo sufriente, que plantean exactamente el mismo dilema. Pero entiendo que los sabios hebreos le dan un enfoque distinto, ¿verdad? Exacto. Lo que hacen es, digamos, purificar estas ideas y elevarlas a través de una visión estrictamente monoteísta. Y eso lo cambia todo. Fíjate, eso me parece fundamental. Porque si crees en un montón de dioses que se pelean entre ellos, pues el sufrimiento tiene una explicación fácil. Claro, te ha caído un rayo porque el dios de la tormenta se ha levantado con el pie izquierdo. Eso es, eres un simple daño colateral. Pero al meter a un único creador soberano y moralmente perfecto, la paradoja es afiladísima. Si Dios es el único que controla la máquina expendedora y la máquina te aplasta siendo tú inocente, hay un problema grave de comprensión del universo. Y ahí es donde entra el protagonista. Según los textos, Job fue un personaje histórico de la época patriarcal, mencionado por Ezequiel junto a Noé y Daniel. Sí, y el apóstol Santiago también lo menciona por su famosa paciencia. Vivía en la tierra de Uz. Me llamó mucho la atención el significado de su nombre en las fuentes. Puede significar objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. Es un nombre cargadísimo de simbolismo para lo que le va a pasar. Hablamos de un hombre que era perfecto, recto y poseía una riqueza absolutamente colosal. Las fuentes hablan de 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Un imperio. Un imperio, sí. Pero lo que destaca el texto es su nivel de rectitud moral. No era solo bueno, era un obseso de la prevención. Madre mía, es que eso es increíble. Ofrecía sacrificios preventivos por si acaso sus hijos habían pecado en sus corazones durante alguna fiesta. O sea, estamos ante el empleado del mes del universo. Y curiosamente, ese currículum impecable es el detonante del drama cósmico. Porque la narrativa nos saca de repente de la tierra de Uz y nos lleva a una especie de corte celestial. Y ahí aparece Satanás desafiando a Dios. Sí, y es crucial entender que este Satanás actúa más bien como un fiscal o un acusador. Su desafío es brillante y muy cínico. Le pregunta a Dios si acaso teme Job a Dios de balde. Esa frase es letal. De balde. Es que va a la yugular. Plantea la premisa de que Job solo teme a Dios porque recibe bendiciones constantes. Si usamos una analogía corporativa, es como si el fiscal estuviera exigiendo una prueba de estrés a la lealtad humana. Argumenta que la fe de Job es un contrato transaccional. Tal cual. Le dices, le pagas con salud y dinero, por eso te adora.
Y claro, comienza el despojo progresivo para probar esto. Y es brutal, en sucesivos desastres pierde su hacienda, sus sirvientes y a todos sus hijos. No hay palabras para ese nivel de trauma. Y sin embargo, Job reacciona adorando y diciendo aquello de «desnudo salí del vientre de mi madre». Y Jehová dio y Jehová quitó. Aquí te quiero hacer una pregunta, porque yo le he estado dando vueltas. Dime, dime. Sabiendo que Job ignora por completo este debate que ha habido en el cielo, ¿no hace eso que su reacción inicial sea la verdadera derrota del cinismo de Satanás? Totalmente. Al no saber nada y seguir adorando, demuestra que no había un contrato firmado. Pero el fiscal es muy perverso y no se rinde ahí. Claro, vuelve a la carga. Y lanza una frase escalofriante, piel por piel. Argumenta que el hombre dará todo por su vida, que hay un instinto de supervivencia más profundo que todo lo demás. Y entonces Job es herido con una sarna maligna de los pies a la cabeza. Lo pierde absolutamente todo, incluida la salud. Termina sentado en la ceniza rascándose con un trozo de cerámica rota. Y es ahí cuando su mujer se quiebra. Le dice que maldiga a Dios y se muera. Que suena fatal, pero a ver, siendo justos, ella también ha perdido a sus 10 hijos. Es una reacción humana. Es pura desesperación, claro. Le está ofreciendo una vía de escape rápida. Pero Job le responde con una entereza tremenda. Le dice que si recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es una respuesta magistral. Pero, y aquí entra la segunda gran parte de la historia, una vez establecido que el sufrimiento de Job no es un castigo divino, pasamos de lleno a la tierra. Exacto, abandonamos el cielo. Y entra en escena la mente humana intentando buscar desesperadamente una explicación lógica a la tragedia. Y lo hace a través de 3 amigos. Elifaz, Bildad y Sofar, que llegan, se sientan con él en silencio 7 días, lo cual está muy bien. Pero cuando abren la boca, ¡madre mía! Se desata el desastre, sí. Su tesis unificada es la famosa teología de la retribución. Si sufres males tan terribles, es porque tienes pecados graves ocultos. Es que se aferran a eso de una forma brutal. Las fuentes exploran 3 ciclos completos de debate. En el primer ciclo, Job reconoce la grandeza de Dios, pero pide una especie de árbitro, alguien que ponga la mano sobre ambos, porque se siente incapaz de justificarse ante él. Es que se sienten una desventaja inmensa. Y en el segundo ciclo, los amigos se vuelven ya directamente crueles. Sí, pierden las formas. Elifaz llama a los argumentos de Job viento solano y palabras huecas. Bildad le augura la extinción de su nombre. ¡Qué barbaridad! Y Zofar insiste en que la prosperidad de los impíos es pasajera. Mientras tanto, Job los acusa de describir a un Dios puramente imaginario. Y aquí es donde vislumbra la figura del Goel. El Redentor o el Defensor Celestial, ¿verdad? Exacto, un pariente cercano que legalmente podía rescatarte. Job está pidiendo un abogado celestial frente al universo. Es fascinante, pero en el tercer ciclo, la desesperación de los amigos por tener la razón los lleva ya a la calumnia pura y dura. Elifaz le imputa a Job pecados que jamás cometió, solo para que le cuadren las cuentas, y Bildad argumenta que el hombre no es más que un gusano indigno. Yo tengo una analogía muy moderna para estos 3. Me recuerda muchísimo a los típicos comentaristas tóxicos de Internet que recurren a la culpabilización de la víctima. Fíjate, es una comparación interesante. Porque ocurre una desgracia y enseguida buscan qué hizo mal esa persona. Y yo creo que no lo hacen por pura maldad, sino porque les aterra la idea de que el mal le ocurra a gente buena sin razón. Es un mecanismo de defensa de manual, la necesidad humana de controlar el universo a través de la lógica moral. Exacto. Si asumen que Job es inocente, significa que a ellos les podría pasar mañana. Y ese terror los vuelve más crueles que compasivos. Prefieren sacrificar a su amigo antes que vivir con la incertidumbre. Y claro, Job fluctúa entre la fe y la duda, sintiendo que a veces el mal triunfa. El debate entra en un callejón sin salida absoluto. Inocencia frustrada contra acusación sin pruebas. Pero justo entonces, las fuentes nos indican que surge una voz nueva. Así es. Rompe la polarización del argumento y prepara el terreno. Aparece Eliú. Un personaje que introduce un matiz muy crucial. Dice que la aflicción no siempre es un castigo destructivo, sino que a veces tiene un rol disciplinario. Eliú argumenta algo muy potente en el capítulo 33. Dice que Dios habla a través del padecimiento con el fin de salvar al hombre y no de destruirlo. O sea, un enfoque pedagógico. Es como un fisioterapeuta, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Pues que un fisioterapeuta te aplica un dolor terrible en una lesión,
pero tiene un propósito correctivo y fortalecedor. No es una simple condena o un castigo. Es un símil muy bueno. Eliú centra su discurso primero en la justicia del Todopoderoso y luego en la excelencia de su poder, preparando el camino. Y aunque su visión es claramente más avanzada que la de los tres amigos, yo te pregunto, ¿llega a responder realmente al sufrimiento a nivel cósmico? Pues siendo rigurosos, no. Claro, al final sigue siendo un intento humano de justificar a Dios, ¿verdad? Exactamente. Es la mejor versión de la sabiduría humana, pero sigue asumiendo que podemos decodificar los motivos exactos de Dios, y por eso su discurso no cierra la herida. Ni la retribución de los amigos ni la disciplina de Eliú lo consiguen. La resolución definitiva requiere cambiar completamente las reglas del debate. Se tiene que abandonar la filosofía humana. Tiene que hablar el Creador. Llegamos al clímax. Dios finalmente responde a Job desde el torbellino. Y lo más fascinante de todo, lo que rompe todos los esquemas, es que Dios no da ni una sola explicación sobre la apuesta cósmica con Satanás. Nada. Cero explicaciones sobre los motivos de su sufrimiento. Su respuesta es, en cambio, una manifestación majestuosa del poder divino sobre las fuerzas de la creación. Habla de las constelaciones, de la naturaleza salvaje, de bestias incontrolables. O sea, le responde a una pregunta de por qué con una respuesta de quién. Le muestra la inmensidad del cosmos. Y la conclusión es clarísima. Ningún hombre es competente para juzgar los tratos del Todopoderoso. Nuestra perspectiva es simplemente demasiado pequeña. Es un giro radical de los acontecimientos, pero yo quiero profundizar en el impacto psicológico de este momento, porque a priori podría parecer deprimente. Sí, te hace sentir minúsculo. Claro, ¿cómo es posible que Job encuentre paz al darse cuenta de su propia pequeñez en la inmensidad del universo, en lugar de sentirse aún más ignorado? Es una paradoja preciosa, porque Job pedía un tribunal de justicia, pero Dios le da una revelación de presencia. Al hablarle desde la tormenta, Dios le está diciendo, «Hey, te veo». Ya entiendo, estás sufriendo, no entiendes nada del universo salvaje, pero el Creador se ha tomado la molestia de dirigirse a ti personalmente. Exacto. Descubre que el universo no funciona como una máquina expendedora moral, lo cual le quita la culpa. No está sufriendo por haber pecado. ¡Wow! Y por eso el desenlace es tan potente. Job valora la vindicación, que se reconozca su inocencia por encima de todo lo demás. Mucho más que la restauración material que viene después. Las grandes lecciones que extraemos de las fuentes son fundamentales aquí. Vamos a repasarlas, porque son el núcleo duro de todo esto. Primero, que el padecimiento es parte de la estructura del universo y está bajo la soberanía divina. Segundo, que los justos no están eximidos del sufrimiento. Ser bueno no es un escudo mágico. Y tercero, que no toda aflicción viene de Dios. Y sobre todo, que en medio de las pruebas el creyente necesita más sentir la presencia de Dios que escuchar razones filosóficas. Es que es eso. Dios es digno de confianza y alabanza absolutas, más allá de nuestro entendimiento. Esa es la verdadera sabiduría. Confiar en la soberanía divina incluso cuando el universo parece irracional desde nuestro punto de vista tan limitado. Pues creo que con esto cerramos un viaje inmenso por este análisis a fondo. Hemos visto cómo el libro de Job toma el sufrimiento humano y lo eleva por encima de fórmulas matemáticas sobre el karma o el castigo. Y a mí me gustaría añadir un apunte final sobre esto. La necesidad de ese Goel, ese redentor celestial del que hablaba Job, resuena verdaderamente como la gran conclusión emocional de todo el libro. Es el grito de auxilio de toda la humanidad, sin duda. Para despedir esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Algo para seguir procesando mucho después de haber terminado de escuchar. Me parece perfecto. A ver qué nos planteas. Pues si el libro de Job demuestra que el sufrimiento no requiere ser resuelto intelectualmente por quienes observan, Totalmente cierto. y que en el dolor profundo se necesita presencia en lugar de explicaciones filosóficas. La pregunta es, ¿cuántas veces intentamos arreglar el dolor de los demás con argumentos lógicos, en lugar de simplemente sentarnos con ellos en el polvo? Madre mía, es para pensarlo detenidamente. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inversión profunda.